Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adolfo García, soy el director general de la Fundación Cultural Territorios Arte y Paz. Para nosotros es un placer poder hacer parte de esta agenda virtual de la Biblioteca Piloto del Caribe y con un tema que nos gusta mucho, que es lectura, adulto mayor y estrategias de mediación. Nuestra fundación anteriormente se llamaba En Palabras de Mayores y a partir del año pasado tomó la figura de Territorios Arte y Paz porque se extendieron los territorios, pero la esencia era trabajar con adultos mayores. Y en esos tiempos pudimos desarrollar algunas herramientas y estrategias que hoy las queremos compartir. Entonces, paso número uno, cuentos. ¿Qué cuentos trabajar con adultos mayores? La verdad yo diría que todos, porque igual son seres humanos, que sienten, que viven experiencias, que comparten el día a día como cualquiera de nosotros. Sin embargo, hay algunos cuentos y algunas experiencias muy buenas que vale la pena contar. Este es uno muy bueno que se llama La Abuelita Aventurera. Es una historia, es de Ana María Machado. Esta brasilera quiso expresar en una experiencia lo que hace una abuela para cumplir su sueño. Su gran sueño era volar, pero no tenía plata. Y en ese ejercicio de no tener dinero se le levanta la chispa de la creatividad y decide hacer su propio globo y ella cree que con su globo va a conocer el mundo. En el camino se da cuenta de que un montón de animalitos quieren irse con ella y en esa llenura se empieza a dañar el globo porque se portaron mal arriba en el aire, al punto de que les dice, pues bueno, o se portan bien y me hacen un globo nuevo, o aquí me los llevo y los vendo y con eso voy y paseo, de cuenta de la plata de ustedes. Al final hicieron su propio globo y pudieron ir a muchas partes, un globo mucho más grande. Es un cuento muy lindo. ¿Por qué? Porque promueve la creatividad del adulto mayor, fomenta el trabajo en equipo, parte de la experiencia del adulto mayor para que los animales puedan construir su propio globo, es decir, la convierte en un elemento activo. Me gusta muchísimo y este cuento es muy valioso para trabajar estos temas. Este fue una edición limitada que sacó la Federación Nacional de Cafeteros, una de las reliquias, y bueno, aunque está un poquitico viejito, quiero compartir con ustedes el cuento de la pobre viejecita. Este cuento de la pobre viejecita, que sus ilustraciones son muy antiguas, pero el texto es muy lindo porque obviamente es rimado, plantea el ejercicio de la riqueza de la abuela, pero también las desdichas de su alma por sentirse que no tiene nada, pero en el fondo todo lo tiene. Es una ilustración muy linda, es una ilustración que nos lleva a pensar en todo lo que a veces tenemos y lo que a veces no valoramos. Entonces ese es otro cuento muy bueno. Colombia, mi abuelo y yo, es la experiencia de un abuelo que se dedica a contarle a sus nietos cómo es la Colombia desde la geografía, pero fácil, desde la geografía experiencial, desde conocer las alturas, las temperaturas. Es muy lindo por eso, por esa cercanía entre el adulto mayor y las nuevas generaciones. Es un gran aventurero y bueno, Pilar Lozano aquí hizo una muy buena combinación. Adulto mayor, el niño, un poco de ciencia, de geografía y contar experiencias. Pero no todos son libros. Por ejemplo, estas son algunas imágenes religiosas. El traje son pinturas renacentistas que quise como recortar, y en la medida en que iba recortándolos, yo sé que cuando a un adulto mayor se le presenta este tipo de imágenes, va a referenciarlo o asociarlo con su vida, con su experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que debemos tener claro como adultos, con los adultos mayores, es conocerlos. Entonces, quieran o no, están próximos a partir y muchas de sus experiencias de satisfacción y de placer están asociados como con la paz, con la tranquilidad, con el sentirse que están haciendo las cosas bien. Hay libros como por ejemplo este que sacó la Universidad del Rosario, que se llama Adultos Mayores Privados de la Libertad en Colombia, libros que hablan mucho de lo que son los adultos mayores, en este caso de presos. Entonces, si queremos trabajar con alguna población, tenemos que informarnos con relación a cómo viven, qué les gusta, qué no les gusta. Ser mediador de lectura con adultos mayores es interpretar un poco la lectura de sus vidas para poder saber hacia dónde podemos llevar estas experiencias lectoras. Bueno, hay otros cuentos chéveres como Guillermo Jorge Manuel José, que tal vez ustedes lo conocen, que es muy lindo, habla un poco acerca de la memoria, pero se pueden hacer muchas más cosas. Este es de Mario Vargas Llosa, el peruano, y
Es muy lindo, es de amores, es de un niño que le baja la luna a través de un balde y la niña se siente feliz, pero Mario Vargas Llosa escribió este cuento a sus 74 años. Entonces lo que hay detrás de este cuento es la capacidad creativa que tiene un adulto mayor, y justo en ese año ganó el premio Nobel, en el 2010. Es que bueno, como sumergirlos en el cuento del amor, pero en el fondo decirle todavía puedes hacer, así como Mario Vargas Llosa escribió pues novelas en tema de política, es un escritor y también politólogo, pero fíjate que a los 74 años se decidió escribir uno de sus cuentos infantiles. Eso es un buen detalle. También no vi tan lejos, por ejemplo es Mi abuela y el niño de la luna. Fue de Andrés Felipe Vargas, que ganó el año pasado, en el 2019, el concurso de Pen Familiar. Entonces qué bueno poder ir también a la literatura fresca, creada, y decir, mire que somos adultos mayores, que somos partícipes en los cuentos, y por algo es que ganó, y mucho de eso está asociado como con la luna, con la sabiduría, y es un buen libro para leer. Bueno, aquí está mis 130 apellidos. Es un niño que está súper confundido porque es israelí, vive en Sudamérica, pero cuando va a Israel, porque el papá los abuelos los invitan a una gran fiesta, se encuentra con un montón de gente. Aquí está su abuelo, rabí, israelí, judío, y su abuela. Y dice, en medio de mi confusión, casi sin darme cuenta, la familia entera se fue reuniendo alrededor de la mesa. Los mayores, los bisabuelos, se sentaron en la punta, en donde estaban las bandejas. Bueno, y ahí en ese ejercicio, él empieza a darse cuenta de la experiencia que tiene que ver con la multitud, y también con el apellido y mis apellidos para atrás. Entonces hacer un ejercicio, por ejemplo, genealógico, con este tipo de cosas nos permite también buscar las raíces. ¿Cuáles son las raíces de mis nietos, mis raíces? Te aseguro que si pones a los abuelos, por después de un fragmento de esos, a contar a mirar quiénes son sus abuelos y sus bisabuelas, hasta se encuentra por ahí. Acá tenemos otro que es de un costarricense, un cuento costarricense que traje, muy chévere, porque se llama Los cuentos de mi tía Pancha. Yo asumo que tal vez mi tía Pancha nunca tuvo nietos. Entonces esa tía Pancha son esas mujeres que llegan adultas, mayores, y no tienen hijos ni nietos, y se dan cuenta de que toca contar cuentos, y se lo cuentan a sus sobrinos. Entonces estos son unos cuentos muy lindos costarricenses, pero que parten de esa esencia que hay cuando no tengo nietos. Y fíjate cómo ella lo plasma. Y por último, este es Cuando el rey lloró. Un cuentico súper sencillito de un rey que lo tenía todo, pero adivinen qué fue lo único que le quitó esa tristeza: la música, la alegría. Entonces cuando nosotros nos evocamos a ese tipo de cosas, a la música, a la poesía, al arte, pues hay felicidad. Fíjate, un taller de eso donde tú puedas hablar del cuento y después llevarlos a que canten, que bailen y que hagan una experiencia del cuerpo donde también hablen. Bueno, hasta el momento son cuentos, ahora estrategias, ¿listo? Con esto tú puedes hacer lo que sea, un montón de cosas puedes hacer. Por ejemplo, si tú le dices si tú llevas esto y lo pones y te das cuenta de que y les dices pues, que esto es un tamborcito ecuatoriano, que hace parte de la cultura de Ecuador, y que después le dices que se lo entregas a alguien o 2 o 3, y después que construyen una historia con este tambor que saben que es ecuatoriano. O sea, el cuento tiene que hablar de Ecuador, y la narración, pues traer estos objetos les aseguro que va a traer mucha activación sensorial. Obviamente cuando tú conectas esto, por ejemplo, con un texto indígena que está asociado como con la sabiduría del adulto mayor, y con que tanto él como adulto mayor en su comunidad está transmitiendo sabiduría, es un proceso, digamos, étnico, transcultural, pero también que pretende una transformación en ese abuelo que está viviendo esa experiencia. Realmente los adultos mayores están sedientos de experiencias innovadoras en la lectura, están aburridos de que siempre la reunión de los abuelos era para bailar el carnaval, para una fiesta y todo. Tienen tristezas, depresiones, angustias, y van allá, y cuando crean estos espacios se sienten muy conectados como con la vida misma. Entonces aquí tengo una lista que hemos diseñado de estrategias que podemos hacer con los adultos mayores. Bueno, es realmente de mediación de lectura en general, pero por ejemplo, si tú le lees un cuento, por ejemplo el de los 130 apellidos, si tú fueras el niño, ¿sí? Que el niño escribiera un poema. Entonces que el niño dijera, bueno, escriba un poema
después de haber vivido esa experiencia en Israel y haber ido, y te aseguro que el niño, él se sumerge en esa experiencia de niño y hace un poema. Otro puede ser, ¿qué tal si haces un cuento, un anticuento, una versión antónima o diferente del cuento? Volviendo al tema de los 130 apellidos, ¿qué tal si no es el niño el que va, sino el abuelo el que viaja y realmente no va a encontrarse con esa multitud en digamos, en una fiesta, sino que va de pronto a un cementerio y ve a todos sus amigos y cómo se vive esa experiencia? Entonces fíjate cómo jugar con esos, digamos, antónimos, esos protagonistas antagónicos, genera unas lecturas muy, muy interesantes. Entonces eso es algo muy valioso pues para contarles a ustedes, el saber de que desde la Fundación nosotros estamos deseosos de que ustedes promuevan la lectura, la articulen con los adultos mayores, pero que la lectura, digamos, que trascienda, fluya, se mueva. Nuestra fundación se llama Territorios Arte y Paz precisamente por eso, porque queremos que la lectura, que es un tipo de experiencia artística, pueda moverse hacia otras áreas, hacia la pintura, el dibujo, el canto, la música, hacia muchas más, y cobrar vida y tener una experiencia significativa con los abuelos y con los adultos mayores. Entonces, cuando nosotros promovemos ese tipo de cosas, pues hay una cercanía valiosa con ellos desde el corazón. Cuando tú recibes al final besos, abrazos, cuando tú estás con ellos y dices gracias mi hijo, gracias por lo que hizo conmigo, realmente no fue a leerle un cuento, no es una alfabetización, no es que aprenda a decir mamá o que haga la firma. Hay muchos que dicen yo no quiero lectura porque no sé leer, entonces sencillamente no me ponga a leer, pero cuando le sumerges todo este cuento y tú le dices no hay necesidad, no vas a leer nada, solo escucha esta historia y vamos a hacer algo, ellos se sienten muy, muy conectados. Para terminar, quiero contarles este cuento, uno de los cuentos maravillosos que a mí me gusta muchísimo porque transmite un poco esa experiencia de el poder que el adulto mayor tiene en la sociedad. Este se llama El canto de las ballenas. Este es Diane Sheldon y Gary Butler. Este es el cielo. Aquí tenemos unas ballenas hermosas que se los cuenta la abuela de Lily a ella, que cuando era chiquita ella se iba al puerto y veía en la noche las ballenas muy, muy lindas. Mira los ojos de Lily. Esa es la experiencia que queremos con los abuelos. A veces les decimos, pues bueno, ¿qué tan conectados están los niños o los abuelos, los niños, los nietos o con ustedes o las otras generaciones? O si esto solamente es una estrategia de las tabletas y las iPods y los computadores que los tienen así como con los ojos fijos. El regalo que da la abuela es que coge un caracol hermoso y se lo tira a las ballenas. Entonces las ballenas reciben ese regalo y en ese regalo la abuela le dice, ¿pero qué le dan? ¿Qué te dan, abuela? Si tú le das el caracol, ¿ellas qué te dan? Y ella le dice, pues fíjate que hay algo muy lindo que me dan y es que su canto de las ballenas en la noche. Federico le dice que no, que es mentira, que las ballenas para lo único que sirven, pero para lo único que pueden servir es para comérselas. Él se va, un poco enojado, con rabia, con angustias. Ahí podríamos representar a un Federico y a una abuela de Lily. ¿Quién es usted? Si Federico es la abuela de Lily. Bueno, ¿qué le diría a Federico? Escríbale una carta, que deje de ser amargado, que viva la vida, que sea mejor, como cosas así. ¿Qué le dirías si puedes terminar aquí? ¿Qué podrías escribir o le dirías a la abuela de Lily? Pero entonces ella empieza a despertar algo que se llama la fe, el sueño y la posibilidad de creer de que sí es posible ver las ballenas. Y ahí es donde el adulto mayor en la sociedad tiene que promover de que sí es posible cumplir los sueños de los demás, de que sí es posible creer en el nieto, en el hijo, de que sí es posible que de su boca salgan cosas valiosas, promesas, tesoros, digamos, de sabiduría. Y ella obviamente cumple, le hace caso a la abuela, se va para el muelle, deposita una flor y en la flor, después de un tiempo, el tío llega y le dice, ¿qué estás haciendo acá? No quiero que pierdas el resto de tu vida soñando, como si soñar no fuera parte de la vida. Pero el día le llega a Lily un día llega el viento, un sonido por la ventana, algo maravilloso, y cuando baja se da cuenta de que efectivamente valió la pena. Aquí estaba la rosa que ella depositó hace mucho tiempo y aquí está ella viendo a las ballenas. Ese canto de las ballenas fue su sueño hecho realidad. El ejercicio de esto no es tanto de que cuando llegamos acá, de que el abuelo o el adulto mayor se sienta, digamos, conectado con la abuela. No, que se sienta conectada con Lily. Que vea la posibilidad de que sí se puede soñar aunque sea adulta mayor.
Entonces, digamos, lo más importante es que la lectura los lleve a repensarse, a rediseñarse, a transformarse, a darse cuenta que no es una etapa de caída, sino una etapa de subida y de mantenerse siempre transformados para transformar, vitales para dar vida, fuertes para dar fortaleza. Ese es nuestro pequeño taller que quisimos desarrollar hoy en esta agenda virtual. Muy agradecidos con la Biblioteca Piloto del Caribe por esta oportunidad, y bueno, esperamos que en otra oportunidad nos vuelvan a invitar para desarrollar otros temas alrededor de los adultos mayores o otros territorios. Somos Fundación Cultural Territorios, Arte y Paz.